quitar la música ambiente. Muy bien, pues muy buenos días y bienvenidos a esta charla coloquio Aspectos medioambientales de la aviación comercial en el mundo. Yo soy Álvaro Costa, secretario del Consejo, y voy a pasar a presentar la mesa. Nos preside nuestro presidente Jesús Nuño de la Rosa y Coloma. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por esta universidad, por la Universidad Complutense de Madrid, y es máster en Dirección de Marketing por la Alta Escuela de Dirección de Empresas. Ha desarrollado una importante carrera profesional en el mundo del turismo y actualmente es presidente de este Consejo Social y CEO de la compañía aérea Air Europa. A su derecha, Javier Gándara Martínez, que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas ALA y director general de EasyJet para el sur de Europa. Antes de unirse a EasyJet, trabajó como senior manager para España y Portugal en la compañía internacional FedEx. Javier es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y es también graduado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED y cuenta con un Executive MBA por el IE Business School, además de un posgrado en Gestión de Transporte Aéreo por la City University of London. Desarrolla también tareas docentes en las que destacan el máster en Gestión de Sistemas Aeronáuticos en la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos y del Espacio de Madrid, además de en otros centros. A la derecha de Javier está Marta Cencillo Manteca. Es la responsable de Desarrollo de Oportunidades de Negocio de Aviación Sostenible, SAF, en línea con la estrategia de CEPSA para 2030. Desarrollo de Negocio, Aviación Sostenible, Compañía Española de Petróleos. Economista, con 25 años de experiencia en la industria aeronáutica, aerolíneas, aviación general y energía, ha trabajado en el grupo Air Nostrum como manager de relaciones industriales, gestionando para todas las empresas el combustible convencional y sostenible para aviación, SAF, así como los seguros de aviación y de las flotas. A la izquierda de nuestro presidente está el profesor Carlos Seoane Prado, catedrático de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago, con una dilatada carrera profesional investigadora y docente. Ha sido, entre muchísimas cosas, diría yo, vicerrector de esta universidad durante muchos años y hemos tenido la suerte de contar con su asesoramiento en este Consejo Social también durante un dilatado periodo de tiempo. Y a la izquierda de Carlos Seoane se encuentra el profesor Rubén Miranda Carreño, que es ingeniero químico por esta universidad, doctor en ingeniería química también por esta universidad, premio extraordinario de doctorado y desde el año 2018 profesor titular del Departamento de Ingeniería Química y de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2022 es el vicedecano de Asuntos Económicos, Infraestructuras y Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias Químicas. A lo largo de sus 20 años de experiencia investigadora, ha trabajado en una gran variedad de sectores industriales, siempre con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los procesos y conseguir que estos procesos sean más sostenibles. Gracias a todos por su asistencia. Les explicaré cómo será el desarrollo del acto y procederemos al mismo muy en breve. En primer lugar, tomará la palabra nuestro presidente. Después contaremos con una intervención de Javier Gándara y posteriormente pasaremos al coloquio que coordinará Carlos Seoane con todos los invitados. Después esperamos tener un turno de preguntas para que ustedes, los que consideren, puedan intervenir y cerrar el acto pues, nuestro presidente. Así que, sin más dilación, gracias a todos por su asistencia y tiene la palabra a nuestro presidente Jesús Nuño. Gracias, Álvaro. Bueno, también tengo que dar las gracias a los estudiantes que están hoy aquí. Sé que estoy de exámenes y que hayáis hecho un esfuerzo por venir. Oye, pues muchas gracias. Yo creo que va a ser interesante y es un tema, ya veréis, de actualidad rabiosa y que va a ser de actualidad rabiosa además a lo largo de los próximos años. También me acompañan algunos compañeros de Europa en la empresa en la que ahora trabajo, así que también agradecerles que hayan asistido hoy. Y sin más, me gustaría empezar pues
pues recordando, bueno, y también están compañeros míos del Consejo Social aquí presentes, así es que también gracias por haber venido hoy. Es un día lluvioso y complicado también para venir a estos desayunos coloquio que hacemos aproximadamente cada mes y medio, 2 meses, y donde traemos temas de actualidad. Yo quiero empezar haciendo referencia pues, a noticias que han salido en estos días. Todos los días tenemos noticias sobre medioambientales, sobre descarbonización, etcétera. Y, por ejemplo, el presidente de Repsol, Brufau, decía ayer que hay que incentivar el vehículo eléctrico, pero no prohibir el de combustión. También indica que en Estados Unidos han ofrecido una ingente cantidad de dinero a la inversión privada en cualquier tipo de tecnología susceptible de ayuda a la descarbonización. En la otra noticia que os voy a contar hoy, dice que Francia prohíbe desde este miércoles los vuelos regionales cuando existe una alternativa en tren de una duración de menos de 2 horas y media. Es verdad que hay pocas alternativas a esas, pero que veáis la doble vara de medir cómo está haciendo Estados Unidos, ayudando a las empresas, invirtiendo con ellas para la descarbonización, invirtiendo en tecnología, y cómo otras, pues en otros casos, están prohibiendo acciones sin buscar soluciones. Así es que es importante destacar que el combustible sostenible es un objetivo de todos, pero que para ello no solo ni las compañías aéreas, ni las compañías que se dedican a la energía, ni ninguna otra compañía individualmente van a poder acometer estos proyectos, sino si no nos unimos todos será muy difícil. Por otro lado, decir que las universidades públicas y privadas, pero en este caso las públicas, tienen laboratorios magníficos, tienen talento, con estudiantes magníficos, con catedráticos, con profesores, donde entendemos, al menos yo entiendo desde mi posición de empresa como Europa, que tenemos que colaborar muchísimo más privada y pública, y también, por supuesto, ayudas del Estado, de Europa, etcétera. Ahora mismo nos fijamos cómo hay muchísimas posibilidades de aprovechar ayudas europeas para trabajar en la descarbonización, y yo creo que hoy Javier Gándara, que está con nosotros, que es un verdadero experto en aviación y además presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, nos va a decir qué podemos hacer y qué no debemos hacer, que es igual de importante, porque a veces, como he dicho, casi tenemos que empezar a hablar ya todos los días de prohibido, prohibir y más a animar a unir Estado, gobiernos, industria, empresas y universidades, porque yo creo que la universidad es donde está el verdadero talento, y además con universidades, y en este caso la Complutense, con químicas, que es una maravilla. ¿Cómo es que con químicas no tenemos que hacer cosas? Tenemos que hacer muchas cosas, porque no nos podemos permitir el lujo de no hacer nada y que esos dineros de Europa o que esos dineros de otros estados se queden fuera de España, y que la famosa descarbonización, y en el caso del fuel, del SAF, que es el que se utiliza para la aviación, no se produzca en nuestro país, donde las condiciones pueden ser magníficas y donde puede ser otra de las industrias que se puedan desarrollar aquí perfectamente. Sin más, doy la palabra a Javier Gándara, buen amigo y gran profesional, y que es un experto en todo el tema medioambiental de aviación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Buenos días a todos. Ya la primera vez que dijiste que era un experto, dije yo, a ver si no lo han escuchado, pero ahora lo has vuelto a repetir y un poco estás gestionando expectativas al alza. Pero bueno, yo creo que afortunadamente hoy sí que tenemos expertos de verdad en esta mesa, de forma que luego durante el debate estoy seguro, digamos, que se podrá ver precisamente el problema o el reto que tenemos en toda su complejidad, ¿no? Pues bueno, buenos días a todos. Para mí siempre es un placer volver a la universidad, y además, claro, cuando estoy pues dando clase, en cierta medida, los alumnos están obligados ahí. Hoy creo que no estáis obligados, o a lo mejor les he dado créditos gratis, no lo sé, pero bueno, vamos a dejar que, digamos, estáis interesados en el tema, y entiendo que estáis interesados porque realmente es un tema de rabiosa actualidad, como ya ha empezado a esbozar Jesús, ¿no? Todo, bueno, si me permitís primero, yo no sé cómo paso aquí, creo que lo puedo pasar, ¿no? Vale, primero, muy brevemente, porque si no mi directora de comunicación que está aquí me mata, pues voy a contaros quién es ALA, ¿no? En nombre de quién hablo, que básicamente ALA es, como ha dicho Jesús, la Asociación de Líneas Aéreas, que somos cerca de 60 compañías aéreas
que representamos más del 85% del tráfico aéreo en nuestro país, de todos los modelos de negocio, desde aerolíneas de red, pues como Air Europa, aerolíneas low cost como EasyJet, bueno, ahí tenéis unos cuantos logos, pero bueno, eso lo que nos da realmente es una visión muy transversal de lo que es el sector en España e incluso en el mundo. Y vamos entonces al meollo, ¿no?, que es el gran reto que tenemos delante de nosotros, el de la sostenibilidad. Y entonces yo creo que a la hora de afrontar ese reto, lo primero que es importante un poco es recordar, ¿no?, que el reto de la descarbonización, el reto de las emisiones de la aviación es al mismo tiempo global y complejo. ¿Y por qué digo esto? Porque se tiende muchas veces a simplificar y a pensar, digamos, que con una solución local y simple ya se soluciona, ¿no? Has esbozado una de ellas, Jesús, que es el tema de la producción de los vuelos cortos, hablaremos de ellos, ¿no? Pero bueno, para poner en su perspectiva lo que es el reto, en primer lugar, es cierto que la aviación representa alrededor del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero también es cierto que está reconocido como uno de los sectores que tiene más difícil descarbonización, o sea que si no hacemos nada, y otros sectores sí que lo hacen y lo están haciendo, ese 3% se puede acabar convirtiendo en mucho más, ¿no? Por eso es un poco el compromiso del sector de poder llegar a tener emisiones netas cero en 2050, y ahora pues diremos cómo, ¿no? Pero para dar un poco también idea de la complejidad y de la globalidad también, ahí tenéis una gráfica que es de Eurocontrol, que ahí están en las dos columnas, uno es el porcentaje de vuelos según la distancia y la otra es el porcentaje de las emisiones que representan, ¿no? Entonces ahí podéis ver que los vuelos cortos, los de menos de 500 kilómetros, a pesar de que son alrededor del 30% del total de vuelos, solo representan un 4% de las emisiones de aviación comercial en Europa, mientras que, sin embargo, los vuelos largos, los de más de 4.000 kilómetros, y que por tanto no tienen ninguna alternativa de otro modo de transporte, a pesar de que son solo el 6%, sin embargo, representan el 52%, ¿no? Por eso, entonces, cuando vamos a soluciones fáciles y simples, como es prohibir los vuelos cortos, pues bueno, incluso si se prohibiesen el 100% de los vuelos cortos en Europa, que es imposible por muchísimas razones, estaríamos hablando de que estaríamos resolviendo el 96% del problema. Pero es que es más, si nos vamos un poco a Francia, o la posible traslación de la decisión de Francia a España, las 5 rutas que en el caso de España tienen una alternativa de tren de alta velocidad de 3 horas aproximadamente, el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos recientemente hizo un estudio y cuantificó que se reducirían las emisiones en un 0,9%. Pero es más, la cuestión es que si se entiende también un poco qué tipo de pasajeros vuelan en esos vuelos, primero, en muchos casos eran pasajeros que lo hacían por precio, esos ya han ido desapareciendo y todavía lo hacen más una vez, digamos, que está liberalizado el sector ferroviario. Por daros un dato, si hace 10 años la cuota de mercado en esas 5 rutas, estamos hablando de Madrid con Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla, la cuota de mercado del ferrocarril en esas rutas era de un 20%, ahora ya es del 70% y normal es que siga. O sea, está habiendo una traslación natural de pasajeros que pasan del avión al tren, pero está el problema de los pasajeros que no vuelan de Valencia a Nueva York, a Madrid, por ejemplo, sino vuelan de Valencia a Nueva York vía Madrid, ¿no? Y son esos los que, si se prohíbe esos vuelos, lo más probable no es que cojan su maleta, se vayan a la estación de Valencia, lleguen a Atocha, se cojan un taxi, lleguen a Barajas, hagan cola, facturen su maleta, vuelvan a hacer cola, pasen seguridad y cojan su vuelo a Nueva York. Lo más probable es que todos esos pasajeros al final se cojan un avión y emitan, pero vayan en vez de a través de Madrid, a través de Frankfurt, Charles de Gaulle, etc. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final, a la hora de plantear soluciones, hay que tener muy claro realmente que esto es bastante más complejo que eso y ojalá fuese tan fácil como que con suprimir los vuelos cortos se resolviese el problema de descarbonización de la aviación. Entonces, claro, me diréis, vale, ¿y cómo lo vais a hacer? Pues como lo vamos a hacer es, y como lo estamos haciendo ya, es con una hoja de ruta que está basada en los 4 pilares que ahora voy muy brevemente a esbozar, ¿vale? Esos 4 pilares, además, todas las compañías aéreas al final de una medida u otra dependen de ellos, o sea, no hay ni una sola solución mágica, pero son, por un lado, las innovaciones tecnológicas, que eso incluye tecnología convencional, como podéis, por ejemplo, pues los aviones convencionales, los de hoy en día, cada vez son más eficientes. Por dar un dato, un Airbus 320 de hoy en día emite el 50% menos que el avión equivalente de hace 30 años, o sea que y eso, aunque cada vez las mejoras, digamos, son menores, son más marginales, pero sigue habiendo el campo. Pero está el otro campo, que son las innovaciones disruptivas, ¿no? Y ahí es todo lo que se está haciendo, pues estudiar modos alternativos al queroseno, como puede ser la electricidad, y sobre todo el campo muy prometedor del hidrógeno, pero también es cierto que todavía muy incipiente. El segundo pilar es las mejoras operativas y de las infraestructuras, tanto en tierra como en el cielo, y ahí lo que es fundamental es, ya que vamos un poco a dar datos,
hay un tema que es el cielo único europeo, ¿no? O sea, los aviones todavía hoy en día siguen volando en zigzag dentro de Europa. Está cuantificado que si se pudiese tener un único cielo europeo, o sea, una gestión única al cielo europeo, se podrían ahorrar el 10% de las emisiones de la aviación comercial en toda Europa. Fijaros, 10% de toda Europa frente a menos del 1% solamente de España. Y bueno, es una cuestión básicamente de, porque tecnológicamente está resuelto, es una decisión política y que entonces, por eso nosotros, al gobierno francés, ¿no? Pues sí que cuando dice estar tan preocupado y al final lo que toma son medidas más de cara a la galería, como es esta prohibición que ha hecho, y si realmente está preocupado, pues que haga cosas como esta, o por ejemplo, permitir que cada vez que hay huelga en Francia, pues todos los sobrevuelos estén garantizados de forma que no pase lo que está pasando ahora, que hay retrasos, desvíos, cancelaciones y al final más emisiones debido a eso. El tercer pilar es fundamental porque es precisamente el que tiene más recorrido a corto y medio plazo, que es el de los combustibles sostenibles de aviación. Entonces, no voy a dar muchos detalles porque hablaremos en la mesa sobre ellos. Hay únicamente decir que una gran ventaja que tienen los combustibles sostenibles de aviación es que son una realidad hoy en día ya. Además, se pueden ya meter hasta el 50%, mezclar con el queroseno los aviones convencionales sin hacer ningún tipo de cambio, sin hacer tampoco ningún tipo de cambio los sistemas de distribución de combustible a los aeropuertos, e incluso tanto Airbus como Boeing están ya investigando para poder llegar a tener un avión que pueda volar con el 100% de SAF. ¿Y qué ventaja tienen? Que reducen en hasta un 80% las emisiones durante el ciclo de vida, los que tienen base biológica, pero los sintéticos, que son los que tienen pues, hidrógeno fundamentalmente como materia prima, al final pueden llegar al 100% de reducción de esas emisiones. ¿Qué problema tienen? Porque si es la solución perfecta, el problema es que todavía, digamos, la producción pues, no cubre pues, ni el 1% de lo que es la necesidad de queroseno a nivel mundial. Entonces lo que hay que es escalar la producción, y el otro problema que tiene es que el coste que tiene ahora mismo, su precio oscila entre 3 y 4 veces el del queroseno, y por eso entonces lo que hay que hacer precisamente es ver qué políticas públicas hay que arbitrar para empezar a desarrollar esa industria. Yo coincido plenamente con Jesús que es una gran oportunidad también en el caso de España para convertirse en un campeón europeo o incluso global de producción de SAF y de otro tipo de ecocombustibles, de forma que no solamente seamos autosuficientes, sino que lo podamos exportar al resto del mundo. Y por último está el último pilar, que son las medidas de mercado, y ahí va desde temas como de compensación de emisiones, hasta temas también de políticas públicas, impuestos, que también, digamos, están encima de la mesa, el sistema de los derechos de emisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí podéis ver dos gráficas, están hechas, en el caso de la de arriba sería cómo podría ser esa hoja de ruta de descarbonización de lo que es el conjunto de la aviación europea, tanto de corto y medio como de largo radio, mientras que la de abajo solamente si nos ceñimos a los aviones que operan dentro de Europa. Entonces ahí podéis ver, por ejemplo, dentro de Europa sí que a partir del 2035, 2040 se espera que ya exista aviones propulsados por hidrógeno, y entonces una parte importante, al menos del corto radio, se podrá hacer con ese tipo de aviones, mientras que, sin embargo, lo que es el largo radio es bastante probable que el SAF sea, digamos, el pilar fundamental durante mucho tiempo, hasta 2050 y quizá más allá. De ahí la importancia de que se empiece lo antes posible. Pero claro, el reto de las medidas, un poco de estas medidas de mercado que incluye políticas públicas, es pues que se tomen medidas incorrectas, ¿no? Y ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es un paquete legislativo en Europa, que es el Fit for 55, que en lo que se refiere a la aviación, pues hay 3 legislaciones que le afectan. Una es la revisión de la Directiva de Derechos de Emisión, otro es un reglamento nuevo, que es el Refuel Aviation, que va a hacer obligatorios unos porcentajes mínimos de SAF, y luego, por último, está la revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética, que básicamente lo que dice es de poner un impuesto al queroseno, ¿vale? Hay uno cuarto que no es del paquete FIT, sino que es del libro blanco de la Fiscalía, que incluiría un impuesto sobre el billete, pero bueno, al final todos ellos afectan directamente a la aviación comercial. ¿Cuál es un poco el reto que nosotros vemos aquí? Que claro, estos son medidas que van a afectar solamente o fundamentalmente a Europa, mientras que en el resto del mundo no, y entonces hay un problema de asimetría, ¿no? Y el problema de asimetría casa mal con la globalidad de lo que es la aviación. Pero es que, es más, la asimetría no solamente es entre Europa y el resto del mundo, sino dentro de Europa hay un problema de asimetría muy grande, especialmente para países como España, que somos netamente receptores de turismo, y además que la inmensa mayoría de ese turismo viene del resto de Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque recientemente
nosotros pues comisionamos un estudio a Deloitte para precisamente que cuantificase cuál podría ser el impacto, ¿no?, en la economía española y en el empleo de esas medidas del Fit for 55 en España, y ellos han cuantificado que en el 2030 podría dar lugar a una pérdida de 11 millones de turistas internacionales. Y eso es así, no porque 11 millones de turistas, 11 millones de alemanes, de británicos, de nórdicos vayan a dejar de irse de turismo, no, porque seguirán yéndose de turismo, pero en vez de venirse a España, irán a Turquía, a Egipto, a Jordania, a otros sitios donde no le va a aplicar esta normativa. De ahí que un poco lo que nosotros abogamos es porque a la hora de establecer políticas públicas hay que entender muy bien el posible impacto y ver entonces de qué forma se puede conciliar eso con lo que es el objetivo final, que el objetivo final es descarbonizar el sector. Y para ello, y con esto acabo, pues lo que hemos visto, ¿no?, precisamente por la complejidad, la globalidad de eso, y el hecho de que es un tema de país, ¿no?, un tema de Estado, pues recientemente hemos creado la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo en España, formado por los principales actores empresariales, académicos y también del tercer sector, y lo que busca precisamente es eso, es ver esto como un gran, digamos, objetivo país, y es cómo, descarbonizando la aviación, además conseguimos otros efectos colaterales positivos, como es tener una industria petrolera, en este caso, que pues pueda conseguir los objetivos, no solamente en la aviación, sino el resto. Y bueno, ahí lo que está, no voy a, porque hablar un poco ya de la relevancia económica y social del transporte aéreo, yo creo que ya es muy manido, ¿no?, pero sí que lo importante que siempre insistimos es que hay que hablar de sostenibilidad medioambiental, pero también sostenibilidad económica y social, ¿no? Y ahí un poco en un país como España, con varios territorios extrapeninsulares, y la democratización que ha tenido el transporte aéreo, pues ha hecho que hoy en día, digamos, la conectividad que tenemos, que muchas veces se da por hecho, pues puede, digamos, no ser así en el caso de que pues impongamos una serie de medidas que al final hagan que volar deje de ser asequible. Ahí lo que tenéis son los objetivos de la Alianza y al final los miembros del Consejo Rector, entre los cuales pues está Jesús Nuño, representante de Europa, y bueno, ahí veis que están los principales, digamos, representantes, y estamos trabajando para que eso se añada. Y al final, y con esto ya termino, ya podemos dar lugar al debate, que yo creo que es lo más interesante de hoy. Yo creo que el reto que tenemos nosotros es muy grande, pero es más grande sobre todo porque lo que hay que conseguir es no solamente conseguir descarbonizar la aviación, sino conseguir descarbonizarla, pero sin hacer que vuelva a ser un lujo al alcance de muy pocos, ¿no? Vosotros, la mayoría, sois muy jóvenes y no habéis vivido la época, yo la he vivido cuando volar era un lujo al alcance de muy pocos, ¿vale? Y mientras que ahora eso ha mejorado la vida de millones de personas, ha acercado a las familias, ha permitido a mucha gente pues conocer otros países, hacer turismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es ver cómo podemos seguir teniendo ese beneficio para la sociedad, pero que ese beneficio cada vez se obtiene de una forma más sostenible. Y con eso era lo que quería deciros. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias, Javier. La verdad es que lo tienes clarísimo, ¿eh? Vas a una velocidad que, vamos, de avión, lo tienes clarísimo. Bueno, yo deciros que además las compañías aéreas, todas las del mundo, y sobre todo las europeas, todo el mundo habla de descarbonización, pero todas las empresas están trabajando en sostenibilidad. Y pensar que en una línea aérea, por supuesto, quizás lo que más llama la atención es la emisión de gases, pero imaginaros, entre los aviones, pero imaginaros todos los vehículos que están en los aeropuertos, que los estamos transformando en eléctricos, todas las oficinas de las compañías, todos los desechables y cómo se está trabajando dentro de los aviones para ser más sostenibles. Así que tendría que deciros que todas las empresas, y me consta, todas las líneas aéreas del mundo están trabajando no solo en el SAF, sino en muchísimas más cosas. Lo que pasa es que, por desgracia, solamente se habla lo que están haciendo en el SAF, que es importantísimo y que para eso tenemos pues aquí en la mesa también representantes de compañías de energía donde nos hablarán también qué se está haciendo en España y qué se está haciendo en el mundo. Pero antes quiero dar la palabra a don Carlos Seoane. Bueno, ya lo han presentado. Para mí, más que un profesor o un catedrático de químicas, es un amigo del Consejo Social, un amigo personal y alguien que siempre está apoyando a la universidad y en concreto a la Universidad Complutense, y deciros a todos que es un lujo tenerlo hoy aquí y que nos pueda dirigir unas palabras sobre este tema tan importante, y donde Carlos, desde que se enteró que estaba en Europa y que podíamos hacer algo para montar a lo mejor algún proyecto con la Universidad Complutense, no ha parado de hablar conmigo para ver si podemos hacer algo conjuntamente. Así es que, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, dos minutos, porque nuestro invitado de hoy ha hecho una presentación magnífica en todos los sentidos. ¿Algún ejemplo lo podéis poner? Sí.
Algún ejemplo ha habido por parte de Europa y por parte de otras compañías. Por ejemplo, Aeroméxico ya ha hecho algún vuelo transcontinental en relación con el uso de combustibles sostenibles, pero desde nuestro punto de vista, los químicos y algunos bioquímicos que estamos en la sala, vemos un poquito menos rápida esta evolución cuando bajamos el pie a tierra. Una cosa es ver lo deseable, las normativas de futuro, etcétera, y otra cosa es ponerse en el laboratorio a ver si de verdad se pueden hacer estas cosas y se pueden hacer en qué costos y a qué precios, ¿no? La idea de un biocombustible sostenible es que la circulación vía el medio vegetal hace que el CO2 que entra y sale sea el mismo, pero la realidad práctica es mucho más complicada, a pesar de las alegrías y las optimistas perspectivas de los políticos. Lo estamos haciendo en gasolina, metiendo etanol, pero meter etanol se ha conseguido otra vez, como decía nuestro ponente ahora, fundamentalmente a través de subvenciones, que es lo que ha hecho crecer enormemente la producción de bioetanol. ¿Por qué? Pues porque el coste energético no es cero en absoluto. Cuando uno prepara bioetanol para añadir a unos combustibles como gasolina primero, luego diremos biodiesel, pues tiene que hacer una fermentación, y esa fermentación requiere utilizar vegetales que o se utilizan para comida o se utilizan con consumo de fertilizantes y con consumo de agua, y luego lo que se obtiene, como cuando uno fabrica vino a través de un vegetal, es una fermentación en disolución acuosa altamente diluida. El coste solo de la destilación para llegar al etanol es muchísimo más grande de lo que puede parecer. De manera que, al fin y al cabo, estamos convirtiendo vino en combustible, en aportación de combustible de etanol, y eso tiene un coste energético que, según nos decía no hace mucho un premio Nobel de Química, prácticamente compensa lo que ocurre en el ahorro que se realiza en cuanto al no empleo de combustibles fósiles. Biocombustibles fósiles sí, desde luego, porque si uno ve los contenidos energéticos de las distintas fuentes energéticas que podemos manejar, ve que el mejor, sin duda, en rendimiento energético es el proceso nuclear, donde obtenemos por cada kilo de combustible 80 millones de megajulios, y luego los combustibles tipo gasolina, tipo fuel, jet fuel, tipo tal, que están en los 40-50 megajulios kilo, lejísimos de lo que aporta naturalmente energía nuclear, y muy por encima de lo que aporta, lo que está marcado ahí en fluorescente, las fuentes eléctricas. Las mejores baterías de litio están del orden de 0,36, de modo que es como 100 veces menos por kilo del contenido energético que tiene un combustible, sea fósil o sea biocombustible. En cuanto a las consecuencias ecológicas, pues hay comentarios que hacer, ¿no? Porque para cultivar, por ejemplo, el aceite de palma, que se utiliza como precursor, pues están llevando a cabo deforestaciones importantes, con la correspondiente combustión de esos bosques y generación de CO2, el consumo de maíz para fabricar bioetanol y algunas complicaciones que han llevado ya al cierre de algunas plantas de bioetanol en Estados Unidos. La advertencia que nos hacía hace poco el premio Nobel de Química Hartmut Michael es que al final el consumo energético y por tanto la carbonización no es tan diferente cuando se emplean los combustibles biocombustibles a los combustibles fósiles. Eso llevó a una vuelta del péndulo al revés, donde las grandes revistas están publicando ya cosas como la energía, el mito de la energía limpia, la falsa promesa de los biocombustibles, publicó Scientific American hace unos meses, o algunos brillantes titulares periodísticos aludiendo al consumo de materiales vegetales con el titular como alimentos de destrucción masiva. Incluso el movimiento ecologista, que siempre promovió mucho este asunto, pues ahora está dando un poco marcha atrás. Este es un anuncio de Ecologistas en Acción, donde pone ese pobre animal felino muerto como consecuencia del uso de los combustibles, de los biocombustibles, que al llegar el depósito, las selvas tropicales se ven amenazadas. De modo que hay, como se ve, distintas perspectivas. Pero este pendulazo hacia lo negativo tampoco es razonable. Desde el punto de vista técnico, no es lo mismo el fabricar bioetanol que fabricar biodiesel. Tenemos aquí grupos de investigación a nuestro lado que han manejado esto en ingeniería química muy bien, y si se pueden utilizar residuos, por ejemplo, de aceites combustibles usados, las cosas son muy diferentes, porque ese biocombustible se obtendrá a partir de recursos
que prácticamente se han desechado. Esto ocurre en la producción de biodiesel, que nos lleva también de forma paralela a los biocombustibles o sostenibles de aviación, cuyo crecimiento ha sido también extraordinariamente alto, ¿no? En parte también porque la legislación lo favorece, o como decía nuestro ponente de hoy, porque también las situaciones fiscales han tenido un efecto muy significativo sobre ello. Una de las limitaciones importantes para el técnico que se dedica a esto es de dónde sacamos la materia prima. La sacamos de vegetales comestibles y tenemos, por tanto, un costo social en el otro sentido, haciendo subir mucho estos precios, o bien utilizamos plantas, utilizando sobre todo fermentación de celulosa, que permitan obtener esos biocombustibles, en este caso etanol, a partir de plantas no comestibles, poco demandantes de agua, que también es un factor limitante importante para el riego y para los fertilizantes. No es una química sencilla, no vamos a entrar en detalles, pero la química de fermentación de celulosa hoy está razonablemente conseguida. Hay procedimientos a través de amoníaco, siempre hay químicos ingeniosos que consiguen estas reacciones no siempre sencillas, y más recientemente el intento de obtención de biocombustibles sostenibles tipo biodiesel, tipo jet fuel a partir de algas o a partir de microorganismos sintéticos. Hay modificaciones genéticas de la Escherichia coli, los bioquímicos que nos acompañan hoy conocen bien a esta bacteria, que se ha podido modificar genéticamente para que fabrique prácticamente los ésteres que utilizamos directamente, o también la síntesis de hidrocarburos sintéticos mediante estos mismos microorganismos que nos permitirían obtener biocombustibles que son prácticamente similares a los combustibles fósiles, en cuanto que en lugar de ser ésteres metílicos, como es usual, sean directamente hidrocarburos. En todo caso, ha sido muy interesante la propuesta de nuestro ponente de hoy, porque demuestra también que hay que dar información mucho mejor a la opinión pública y, en consecuencia, a los políticos para que actúen bien. Esta es una curiosa encuesta que se celebró hace unos años, donde se preguntaba a la población qué porcentajes de energía creían que se utilizaba en la sociedad. Y lo que decían la gente con lo que ocurría realmente era escandalosamente diferente. Por ejemplo, el ciudadano piensa que la hidroeléctrica se presenta casi el 30% de la producción eléctrica, cuando solo es el 10%, que el gas natural significa el 22%, cuando solo es el 14%, que el carbón solo es el 18%, cuando es más del 50% todavía en producción de energía eléctrica, que energía nuclear, ahí sí estaban más acertados, 16-19%, en petróleo la población pensaba que solo el 2%, mentira, era 8 veces más. La energía solar, la población pensaba que el 5% de energía solar, cuando ya era en ese momento el 0,02%, lo mismo pasaba con la eólica. Y solo un 25% contestaba sensatamente, no lo sé. Dos comentarios sobre el hidrógeno. Los americanos dirían que esto está un poco hyped, un poco exagerado. No sé cuántos de los presentes aquí han trabajado con hidrógeno. Quien les habla lo ha hecho muchas veces en su vida profesional y en su vida industrial, a pequeña escala de laboratorio y a gigantesca escala con cientos de toneladas de hidrógeno en la industria química. El problema del hidrógeno es que no existe. En este planeta no hay hidrógeno. Está en forma de agua, en forma de silicatos, en forma de hidrocarburos, pero no hay hidrógeno, no hay yacimientos de hidrógeno. Por eso no conviene confundir una fuente de energía que existe con un vector energético, que es lo que realmente es el hidrógeno. Si lo fabricamos, será un buen vector energético, pero hay que fabricarlo. ¿Y cómo lo fabricamos? Pues por electricidad. De modo que al final volvemos a las fuentes primarias. ¿De dónde sacamos esa electricidad? Si la sacamos de fuentes sostenibles, bien sea fotovoltaica, bien sea eólica, entonces sí, tenemos una energía razonablemente limpia. Nada es limpio del todo, fabricar, reciclar, construir lleva también sus consumos y su carbonización, pero se puede fabricar hidrógeno mediante una electrólisis del agua, que de paso nos regala oxígeno como producto secundario, ¿no? Las empresas automovilísticas ya empiezan, pero el segundo problema es manejar el hidrógeno. Quienes hemos tenido explosiones de hidrógeno sabemos que no es nada fácil. Nuestro ingeniero aeronáutico de hoy sabe lo que las Skunk Works de Lockheed hicieron en Estados Unidos cuando intentaron secretamente crear un hiperreactor de hidrógeno. No se pudo hacer. Y cuando los ingenieros aeronáuticos de Lockheed fueron a hablar con los químicos, la respuesta fue: ¿están ustedes locos?
cientos de toneladas de hidrógeno así para meter en un avión. El almacenar no es nada fácil y yo no quiero imaginar la colisión de dos coches propulsados por hidrógeno. Los químicos aportamos algo ahí porque en vez de meter hidrógeno a alta presión se están fabricando sistemas mediante fritas de circonio que permiten almacenar el hidrógeno en forma sólida y por lo tanto menos peligrosa, pero seguimos en cualquier caso con la necesidad de luego de convertir ese hidrógeno de nuevo en electricidad para mantener los coches eléctricos. Esos son las células o las pilas de combustible que también podríamos emplear en aviación, al menos en rutas cortas, como decía el ingeniero Gándara en este momento, pero que también tienen naturalmente sus costes energéticos y sus limitaciones. Hay que aportar electricidad entonces. Si queremos hidrógeno, nuestro problema no es el hidrógeno solo por sus complicaciones, que también lo tienen químicamente, sino cómo lo producimos. Y si nos hemos cargado las nucleares, producir hidrógeno hay que hacerlo o bien con fuentes totalmente sostenibles si se puede, pero si vemos las estadísticas de la encuesta anterior, estamos teniendo electricidad fundamentalmente de fuentes fósiles, carbón, gas natural, etc. Los franceses, tan nucleares que son ellos, pues hablan de considerar el hidrógeno de origen nuclear, o sea, el hidrógeno fabricado con electricidad nuclear, como hidrógeno no verde, pero al menos rosa, y conseguir una evolución de los costes de las diferentes energías renovables. Esto sí es un avance muy importante. Si ven ustedes ahí la gráfica, cómo desde el 2010 al 2023 han evolucionado los costes de energía fotovoltaica, energía eólica, etcétera, verán que la caída es espectacularmente grande y mientras fabricábamos el kilovatio hora a casi 40 céntimos hace 10 años, ahora lo podemos fabricar pues a 4 céntimos, 10 veces más barato, que ya sí entra en lo que se puede considerar competitivo como electricidad para producir hidrógeno. De modo que al final nos volvemos a nuestro viejo Cervantes y la doctora Marta Carrillo seguro, como se ocupa tanto del dinero en sus empresas, pues sabrá que el coste, como también decía muy bien el señor Gándara, sigue siendo uno de los factores limitantes en todo este proceso. De modo que lo que se me pedía, que esta pequeña aportación solamente química, pues no sé si ha contribuido en algo a ver que las dificultades son más grandes de lo que parece. Una cosa es lo que dice el legislador, otra cosa es lo que el ingeniero propone y otra lo que le pide al químico que haga para conseguir sus éxitos. Las cosas van a llevar un poco más de tiempo, pero eso sí, la dirección en la que estamos creo que coincidimos todos. Pues muchísimas Carlos, muchísimas gracias y totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que todo esto nos preocupa porque tenemos una legislación que hay que cumplir y si esto va retrasado, alguien habrá que decírselo a los legisladores, porque si no estamos en un círculo donde, por desgracia, la aviación va a sufrir. Ahora quiero dar la palabra a doña Marta Cencillo, de Aviación Sostenible de CEPSA. CEPSA es una compañía que se está acercando mucho a la industria, menos a la industria de la aviación, y la verdad es que estamos colaborando con ellos con muchos proyectos donde al final los necesitamos para que las compañías aéreas puedan cumplir al menos esa legislación de tener SAF suficiente para cumplir los mínimos que nos exige o nos va a exigir la ley en los próximos años. Así es que Marta tiene la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues no sé si iniciar el debate ya o el coloquio. Lo que queda claro y patente es que el medio ambiente es un problema y una forma de vida como seres humanos transversal y que nos afecta a todos en nuestro día a día, en nuestra forma de ganarnos el sustento, en nuestra forma de contribuir a la sociedad. Y es importante no perder de vista que las cosas hay que hacerlas ya, al día de hoy, pero como bien dice Carlos, somos parte de la solución de un problema tan complejo. Fundamentalmente desde CEPSA lo que queremos hacer dentro de aviación sostenible es dar soporte a nuestros clientes. Los clientes no solo son las aerolíneas, sino son los pasajeros. Volvemos a lo mismo, es un problema transversal en el que como individuos queremos seguir teniendo acceso a la cultura, queremos seguir alimentándonos, queremos seguir haciendo turismo y formándonos como personas, y que es un problema que nos
que nos supone a todos y es patente y actual, necesita soluciones reales de ahora mismo. Desde CEPSA lo que intentamos es, primero, escuchar a todas las partes de la sociedad, es decir, en aviación sostenible las aerolíneas tienen ahora que participar, dentro del conjunto del marco legislativo, tienen que hacer su parte. Perdonad, estoy un poquito nerviosa, disculparme. Tienen que hacer su parte de contribución, de cumplimiento de las políticas que se nos mandan, no solo desde Europa, sino desde la OACI y desde Naciones Unidas para el cumplimiento de los objetivos 2030 y 2050, con lo cual, desde el día de hoy estamos participando en todos los procesos procesos industriales para la fabricación de combustible sostenible. A día de hoy, y con la ayuda de químicos como los que la mayoría de los estudiantes que estáis aquí, hemos podido transformar las unidades productivas que tenemos en nuestros dos parques energéticos de forma que se puede fabricar ya SAF, que todo el mundo hemos utilizado el acrónimo y lo hemos hecho diario, pero el acrónimo en inglés, que es el Sustainable Aviation Fuel, es incluso una de las cosas más importantes en la legislación porque todavía no se sabe cómo definirlo y cómo utilizarlo en el conjunto de la industria, pero al final de lo que se trata es de reducir las emisiones de carbón de forma en el que haya una economía circular, no se utilice ni se añadan ni se emitan innecesariamente más emisiones por combustibles fósiles. Que aquí estamos para dar solución a nuestros clientes. Necesitamos procesos químicos e inversión en mejoras de la industria y mejoras técnicas para poder hacer, una producción sostenible que sea económicamente viable, que la sociedad pueda aceptar y cumplir con el mandato de Europa, que no entre en discusión con la alimentación, que, por supuesto, sea totalmente respetuoso con el medio ambiente y que consiga equilibrar todos estos problemas transversales y complejos. Adicionalmente a lo que ha dicho Javier, hay una parte muy importante que es que no se produzca asimetría. Si Europa, y es verdad, queremos ser medioambientalmente sostenibles, reducir no solo nuestra huella de carbono por reducción del uso de combustibles fósiles, sino con todas las acciones que están haciendo las aerolíneas, de mejoras de aviones, de mejoras de desechos, de electrificación de vehículos. Eso tiene que empezar ya y a un nivel mundial, no únicamente en Europa, sino todos en una misma dirección, con un objetivo claro y sin perder de vista que tiene que ser económicamente viable. Y gracias y disculparme. Muchísimas gracias, Marta, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es que todos los que queremos un mundo mejor, pero como hemos dicho, sostenible también económica y socialmente. Yo aquí veo muchos jóvenes y muchos de los que estamos aquí hemos tenido la suerte, a lo mejor, no sé qué consecuencias está teniendo, pero hemos tenido la suerte de vivir donde viajábamos, donde queríamos, como queríamos y donde hemos obtenido unos precios, además, en los billetes de avión mucho más accesibles a todo el mundo. Hemos unido el mundo a través del transporte que se ha creado. Entonces, lo que hay que ver es cómo podemos hacer un mundo donde protejamos al planeta Tierra, pero por otro lado no perdamos muchísima de esa calidad que hemos tenido, porque si no estaríamos entrando en un riesgo de que solo podrían viajar los ricos, donde solo podrían conocer el mundo los que pueden pagar billetes de avión a 10.000 euros, y entonces estaríamos hablando de un mundo totalmente diferente. Así es que esos son temas que tenemos que reflexionar a la hora también cuando se ha hablado de nuevas tasas, nuevos controles, nuevas exigencias. Claro, yo sí como consejero delegado de una compañía aérea me sube el coste de combustible un 300%, pues directamente el billete de avión tendrá que subir un 300%, pero si además me ponen más tasas,
y más restricciones, pues en vez de subir un 300%, tendrá que subir un 500%. Y si además me piden más margen los accionistas, pues no os quiero ni imaginar, no os podéis ni imaginar a dónde iríamos. Así es que gracias, Marta, y doy la palabra a don Rubén Miranda, vicedecano de Asuntos Económicos, Infraestructura y Sostenibilidad de la Facultad de Químicas. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias por haber venido aquí con compañeros y con alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a intentar ser breve. Yo solamente quería comentar que, bueno, como acabas de comentar, hay gente que ya está empezando a hablar de si es interesante o si deberíamos ir hacia un decrecimiento. Yo no creo en el decrecimiento. Creo que con la ciencia y la tecnología se pueden solucionar muchos de los problemas que afectan al mundo y conseguir un desarrollo verdaderamente sostenible, social, un desarrollo económico y protegiendo al medio ambiente. Entonces yo creo que hay soluciones tecnológicas que, como ha dicho Carlos, no son de un día para otro, pero en las que se lleva trabajando durante muchísimo tiempo y pues esas opciones las estamos explorando y pronto ya hay pues estos combustibles sostenibles de aviación, ya se pueden utilizar hasta un 50%, va a haber nuevas tecnologías, el hidrógeno como vector energético. Está claro que hay que mejorar las cosas, hacerlas más asequibles. No hay más que ver la gráfica que ha presentado Carlos de cómo ha bajado el precio de la energía solar. Antes la energía solar sin subvenciones pues no era competitiva y no funcionaba. Hoy día es más barato que producir la energía a partir de combustibles fósiles e incluso la nuclear. Entonces, vamos a trabajar para eso y obviamente para eso pues necesitamos de personal cualificado, necesitamos químicos, ingenieros químicos, etcétera, que quieran dedicarse a esto, investigar, hacer sus tesis doctorales, y necesitamos también una colaboración estrecha pues público-privada, con empresas, con las petroleras, con Cepsa, Repsol, etcétera. Y yo creo que ahí, y más con estos fondos europeos, que como habéis dicho es una gran oportunidad, yo creo que tenemos que intentar ir hacia adelante. Nosotros, como químicos, ingenieros químicos, había un artículo reciente que oí que era pues casi la mejor época para estudiar este tipo de carreras, porque hay muchos de los retos a los que se enfrenta el mundo, el agotamiento de, pues bueno, el agotamiento de recursos, los elementos que cada vez son más escasos, tierras raras, etcétera, que hay que pasar de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables, etcétera, etcétera, que es que ese es nuestro trabajo. Y nosotros confiamos y trabajamos duro precisamente para que ese cambio de paradigma hacia fuentes renovables, cero producción de residuos, reciclado, economía circular, sea, digamos, sin que los ciudadanos pierdan una cierta calidad de vida y pues siga habiendo desarrollo, se pueda seguir viajando, etcétera. Pensad que las emisiones de aviación es un 3%, no son demasiadas. Y la verdad es que son de los que más difíciles lo tienen, porque solo un tercio de esas emisiones son por el CO2. El resto son emisiones de NOx, un pequeño porcentaje, y sobre todo la mayor parte del efecto invernadero que pueden crear es por la formación de estelas de condensación y nubes tipo cirros. Es decir, no son fáciles de predecir, no sabemos todavía muy bien estimar esas contribuciones sobre las estelas de condensación, etcétera, etcétera. En otro medio de transporte se reduce el consumo de combustible e inmediatamente tenemos un gran impacto en las emisiones de CO2 y en efecto invernadero. Aquí es que hay muchos detalles técnicos. El consumo de combustible es solo un tercio de las emisiones derivadas. Como bien han comentado, la eficiencia energética se ha reducido hasta, hablaban de 3 litros y medio de diésel, digamos equivalente, por cada 100 kilómetros que recorre un pasajero. O sea que ahora mismo un avión emite el mismo CO2 que un vehículo diésel y han hecho muchos esfuerzos en eso, en reducir el peso, etcétera, etcétera. Pero es que luego tenemos otras fuentes de CO2 que no controlamos. La formación de estelas, este tipo de nubes, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo tienen un poco más difícil, pero es verdad que con la química y la ingeniería química yo creo que llegaremos a soluciones. Solo por mencionar algunas de las líneas que hay en nuestra facultad, dado que soy vicedecano, pues tenemos un grupo muy fuerte que ha trabajado en biodiesel. Aquí tenemos un compañero, Aderrahim, que estuvo involucrado en el nacimiento del biodiesel y demás. Tenemos gente que también está fabricando combustibles sintéticos con hidrógeno y CO2. El hidrógeno, pues obviamente de renovables, con hidrógeno verde, etcétera, etcétera. También tenemos grandes expertos en nuestra facultad en aprovechamiento de la madera.
Antiguamente pues solo se hacía papel, ahora ya empezamos a hablar de biorefinerías, donde a partir de la madera pues podemos crear casi cualquier producto químico, no solo combustible, sino también productos químicos, aditivos, incluso hacer plásticos. Y hasta ahora mismo, por ejemplo, yo estoy en un proyecto que estamos valorizando huesos de cereza, de melocotón, de todo lo que pillamos. Y vamos a producir aceites. Es verdad que estos aceites son un poco caros para meter en un combustible sostenible de aviación, pero técnicamente lo podríamos hacer. Y son huesos, son fuentes residuales. Entonces, estamos trabajando en fuentes alternativas, fuentes de biomasa, combustibles sostenibles. En ingeniería química no estamos muy en electrificación, pero nuestros compañeros físicos pues, están muy avanzados en ello. Hoy también tenemos un experto en cambio climático, Fidel, que redacta o participa en la redacción de los informes de la IPCC. Entonces, yo creo que lo estamos abordando desde diferentes puntos de vista y la solución tarde o temprano llegará. Y es con la ciencia y la tecnología con la que podremos solucionar este problema, descarbonizarnos, pero sin perder esa calidad de vida que hemos hablado. Bueno. ¿Quieres decir algo? No. Ah, exacto, es lo que te iba a decir. Bueno, pues muchas gracias, Rubén, y abrimos el debate. Antes de decir abrimos el debate, que yo espero que sea interesante y os pido que hagáis todas las preguntas que os interese a las personas que hoy estamos aquí, porque al final uno de mis objetivos, y como Consejo Social, como bien sabéis, el Consejo Social lo que busca es unir sociedad y universidad, ¿no? Y creo que la Universidad Complutense tiene una magnífica universidad que es la de Químicas, y por otro hay una industria que necesita de universidades con laboratorios como la nuestra que puedan aportar talento y que puedan aportar también soluciones, no solo talento. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es desarrollar proyectos con universidades públicas cada vez más importantes y que nuestra industria, que está tan necesitada de esos proyectos, pues que participe. Entonces, que muchas gracias y abrimos el debate. Muy bien, yo creo que este mensaje le podemos pedir a Marta que lo transmita al Consejo de Administración de CEPSA, porque aquí tenemos personas que pueden seguramente colaborar muy bien con la industria en este terreno. Quizá para el debate me gustaría, por evidente cortesía, ceder a nuestro invitado de hoy 2 palabras para que se oponga a lo que hemos dicho los que no le guste que hayamos dicho los demás, y a continuación demos la palabra al resto de los presentes. Bueno, pues vamos a ver, no es oponerme, o sea, realmente yo creo que es importante las cosas, no hay que simplificarlas, hay que ponerlas en su justa medida, y por eso precisamente hace falta los ingenieros, los científicos, eso. Yo creo que aquí un poco lo que estamos hablando, nadie duda del reto que tenemos delante de nosotros, pero también hemos pasado por otros retos. Yo siempre lo digo, hace algo más de 100 años había 2 tipos de personas, unos que decían que un artefacto más pesado que el aire volase era imposible, y otros que soñaban con hacerlo posible. Hace menos tiempo, hace 30 años, había también 2 tipos de personas, unos que decían, y muchos en la industria aérea, por cierto, que decían que era imposible que volar fuese asequible, que siempre iba a ser algo para ricos, como decía Jesús, y otros que soñaban que no, que era posible hacer que volar fuese asequible. Pues yo creo que ahora estamos en una misma disyuntiva. Hay gente que dice que es imposible que en este caso la aviación pues llegue a descarbonizarse, y hay otros que soñamos y pensamos que va a ser posible, pero eso no es un sueño idealista, ¿no?, irreal, sino realmente es precisamente con todo el trabajo, pero eso solamente se va a conseguir si se puede ver, digamos, el problema en su globalidad y en su complejidad, como hemos dicho, pero hay muchísima gente trabajando en esto porque nos va mucho en ello a todos los niveles. Lo único que se me ocurre, pero en cualquier caso es algunas de esas estadísticas las utilizaré, desde luego, digamos, y muchísimas gracias por ilustrarnos, digamos, pues de esa manera. Bueno, bajar pie a tierra, simplemente era bajar pie a tierra para que el laboratorio tenga que enfrentarse con las soluciones que otros necesitan, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces, si os parece, abrimos el debate para que a nuestro ponente le asaeteemos con las preguntas que queramos por parte del público. ¿Alguna persona quiere abrir el debate en alguno de los aspectos que hemos tratado? A ver, una intervención de un bioquímico, Juan Manuel. ¿Ay? ¿Sí? Adelante, Pedro, adelante. ¿Abierto? Venga, gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Yo creo que este tema, es un tema
y doy las gracias al presidente del Consejo Social porque realmente lo habla todo el mundo en la calle. Esto lo estamos hablando todos porque todos estamos preocupados por el medio ambiente. Lo que sí es verdad que se han dicho muchas verdades aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que citaba el ponente, el invitado experto en este tema, pero lo que no veo de cara a la sociedad y los políticos son las soluciones. Eso es lo que no veo. Hay mucha demagogia con cuidar el medio ambiente, pero realmente no se escucha. Hemos podido ver, y me parece una explicación excelente, decía el ponente, si yo cambio el sistema que tengo ahora mismo para volar con los combustibles, tengo que generar otros que van a generar muchísimo más daño. Pues que no tiene sentido esto. Por lo tanto, lo que sí creo, y la pregunta por dónde va, es si realmente estamos sensibilizados en realmente darle una vuelta a todo esto y realmente cuáles son las soluciones para darlas, porque al final todo esto queda en una filosofía plasmática donde estoy totalmente de acuerdo que hay que volar. De hecho, ya está muy demostrado que el volar realmente tiene grandes ventajas, muchísimas grandes ventajas. Usted lo decía, el daño que se puede producir a países como España, que somos grandes pilotos del turismo, no sé cómo vamos a viajar. Si vamos a ir todos en coches, contaminamos más. Si vamos a viajar en barco, también se contamina. Si vamos, es que no lo puedo entender. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que sentarse a grandes expertos. Acabamos de ver profesores de esta universidad donde están trabajando en proyectos pilotos de cambiar ese sistema, y yo creo que lo que tienen que hacer los gobiernos es invertir muchísimo más en esto. Es que no hay otra solución. Por lo tanto, la pregunta, si usted la tiene o las puede documentar, ¿verdad?, es exactamente por qué los políticos no invierten muchísimo más dinero. Eso sí, están muy preocupados por el medio ambiente, pero lo otro no lo veo, y eso es lo que me preocupa. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces espero que las preguntas también sean al resto de panelistas que son más expertos que yo en esto. Pero yo creo que realmente la aviación tenemos un problema de percepción y en cierta medida somos esclavos de nuestro propio éxito, porque es tan accesible y tan asequible que todo el mundo la da por hecho. Yo creo que en la pandemia nos dimos cuenta de lo que era un mundo sin aviación, porque durante lo peor del confinamiento apenas operaron en España, por ejemplo, un 3% de vuelos. ¿Pero qué 3%? Fueron vuelos esenciales para repatriar a compatriotas nuestros que querían venir a pasar esos momentos tan difíciles con sus familias. Eran vuelos cargueros para traer material sanitario y equipamiento médico. Luego fueron vuelos para distribuir todas esas vacunas y todo. O sea, realmente el problema es que eso, que nos hemos hecho tan popular, hemos popularizado, democratizado tanto, que ya la gente lo da por hecho. Y da por hecho además también que volar es asequible. A mí muchas veces me preguntan, oye, es que volar está muy caro. ¿Y por qué me lo dices? Porque me costó 70 euros ir de La Coruña a Madrid. Y digo, si yo te cuento que la primera vez que yo volé de Santiago, en este caso a Madrid, le costó a mis padres el equivalente a 1.500 euros de la época de entonces. Entonces yo creo que eso es un tema de percepción. Y luego la percepción va más allá también cuando comparas con otras industrias. La aviación es un 3%, pero el sector marítimo, por ejemplo, es el 3%. No ves ningún movimiento, igual que hay uno de vergüenza para volar, de vergüenza de ir en barco, de enviar mercancías por barco. Internet, que la gente piensa, no, yo no voy a esa ponencia porque no quiero contaminar. Internet y en general toda la economía digital, que es muy intensiva en la electricidad, y la electricidad, como hemos visto, todavía una gran parte se hace con medios fósiles, es como el 6 o 7%, es más del doble de la aviación. Entonces, bueno, eso es así, digamos, no es ni bueno ni malo, es mejor entender que es así, y lo que nosotros un poco pedimos a los políticos es precisamente es que las políticas públicas tienen que estar orientadas al objetivo final, que en este caso es la sostenibilidad, no solamente, como decía Jesús, medioambiental, sino también económica y social. Y dentro de eso, lo que es la parte de la descarbonización, es que las medidas tienen que ir hacia ello. Por eso, dentro de la hoja de ruta hay cuestiones de corto, de medio y largo plazo. El tema del hidrógeno se ha hablado aquí. Por ejemplo, yo en la compañía que yo trabajo, que es EasyJet, estamos empezando a trabajar pues, con Rolls-Royce, por ejemplo, que está empezando a ver cómo puede generar un prototipo de un motor de aviación, pero un prototipo en tierra. Y estima que todavía para hacerlo en tierra le va a llevar no sé cuánto tiempo. Airbus también está haciendo cosas. Entonces, bueno, hay cosas más de largo plazo. Eso sí, a corto plazo hay un tema que es el SAF, los combustibles sostenibles de aviación, como ha dicho Marta, que es una realidad ya. Y hay un poco lo que hace falta, y lo dijo Jesús al principio, es, oye, pues habrá que invertir para no solamente para que la aviación al final siga siendo asequible y más sostenible, sino para crear una industria
ganadora, en este caso, como es pues todo el tema, porque muchas de las cosas del SAF valdrán para otro tipo de combustibles. Y luego, y con eso un poco ya cierro, claro, al final, cuando se habla de biocombustibles, y es cierto que hay muchas cuestiones como el bioetanol que han tenido una serie de implicaciones, aquí no estamos hablando de eso. Primero, aquí estamos hablando que en Europa hay una directiva de energías renovables que ya te está determinando qué es, digamos, una materia prima para el SAF y cuál no, qué rutas tecnológicas son y cuál no, y está bastante restringido. De hecho, un poco la idea sería intentar ampliarlas un poco para precisamente poder escalar la producción y reducir el diferencial de precio, pero al final, un poco de lo que estamos hablando ahora mismo como algo factible, hay el SAF sintético que está hecho con hidrógeno y con carbono, por eso estamos bastante lejos, pero ahora mismo ya los SAF de origen biológico, los convencionales, que básicamente, en el caso de la aviación, es aceite de cocina usado, es la principal materia prima, pero luego están todos los avanzados, que eso sí es un campo. De hecho, CEPSA ha estado haciendo pruebas hablando de huesos de fruta con huesos de aceituna. En Sevilla, durante 2 semanas, todos los vuelos que salían de Sevilla estaban con SAF hecho como materia prima fundamental, huesos de aceituna. Está todo el tema de residuos sólidos urbanos, de biomasa, así que al final, hecho bien, puede también tener un efecto colateral positivo, no solamente en la aviación, sino en todo el tema de la España vaciada, circularidad de recursos, etcétera, etcétera. Simplemente verlo todo con una ambición, ¿no? Y realmente intentando, pues al final, ver el objetivo final y no centrarte en la noticia o la ocurrencia del día. Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente estamos aquilatando también los tiempos, que son uno de los factores limitantes en todo esto. Las cosas se pueden conseguir, sin duda se conseguirán, pero los ritmos que los políticos pretenden posiblemente no son muy realistas, ¿no? Muy bien, damos una palabra. Sí, adelante, por favor. Sí, hola. Bueno, solo quería contar, aparte de los temas técnicos y científicos, creo que uno de los problemas que hablas de ello es un poco el mundo de la política, el cortoplacismo, el populismo, que hace que no se tengan en cuenta todas las variables en esos temas, y luego el tema de la legislación. Si no tienes una legislación, una normativa que seguir, es muy difícil poder desarrollar los temas adecuadamente. Y luego la internalización, o sea, no puede ser que se tomen medidas, por ejemplo, en nuestro mundo donde vivimos nosotros, que no sean de carácter europeo. Que Francia tome unas medidas, que España vaya a tomar otras, al final eso no tiene sentido y hace que no se pueda adoptar, ¿no? Por lo menos es lo que opino. Y lo último, dar las gracias a Marta, porque aunque todos nos ponemos nerviosos al hablar, pero es que me estaba acordando cuando decías eso, el domingo pasado estuve en el Museo del Prado en una conferencia, desde el 2-0 al final, la leyeron ya. Eso sí que es horrible. Lo otro es la mucho. Muchas gracias. Yo voy a comentaros una cosa también que, fijaros, Europa está legislando, y yo creo que está legislando por buen camino, pero hay legislaciones que tienen que ser mundiales. No nos sirve que solo legisle Europa, y que legisle Europa y Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Sudáfrica? ¿Y qué pasa con Argentina? ¿Y qué pasa con Nigeria? Es decir, entiendo, ya no digo China o India, porque entiendo que cuando se contamina no en un trozo del mundo y el resto está limpio. No soy un especialista, aquí sois vosotros, pero yo creo que se contamina todo el planeta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir, y esto todas las cosas, a una legislación mundial y también con tasas mundiales, y donde todos los gobiernos apuesten por desarrollos sostenibles, no solo Europa. Creo que Europa ha sido en muchísimas cosas la pionera, pero yo creo que en temas como estos no podemos estar solamente un continente o unos países legislando, tenemos que legislar todos. Me permitiese, totalmente de acuerdo, y yo creo que además en la aviación todavía es más complicado, porque es cierto que en otros sectores al final sí que un poco intentan evitar lo que llaman eso, la fuga de carbono, el carbon leakage, pero que viene a ser como que no se le pueden poner puertas al campo, un poco de forma más castiza, porque la aviación es que por definición es internacional y es global, ¿no? Y entonces pues sí, estamos donde estamos, y el problema de esa asimetría es que al final entonces pues nos irá distinto en función, digamos, de donde tengas tu país principal de operación o tu región. Y aquí los estudiantes tenéis unas posibilidades de desarrollo profesional increíbles, ¿eh? Mi pregunta era sobre, a nivel tecnológico, aparte de los SAFs, que como ha dicho, solo representa, la combustión en sí solo representa 1/3 de las emisiones, para todo el tema de las estelas y los problemas derivados, ¿se está barajando alguna solución posible o se tiene como un problema de raíz de la forma que tienen los aviones de volar y algo que no tiene solución?
A ver, el tema de, en general, los efectos que se llaman no CO2, ¿no? Los non-CO2 effects, es un tema, digamos, que durante mucho tiempo no se hablaba y que cada vez más está en el debate, ¿no? De hecho, hay, en la nueva, dentro del Fit for 55, uno de los 3 paquetes es la revisión de la Directiva de Derechos de Emisión, como dije antes, que, por cierto, el modo aéreo es el único modo que está, de momento todavía, y lleva 10 años introducido de forma directa en esa directiva, o sea que estamos pagando, digamos, por las emisiones a través de los derechos de emisión. Pues en esa revisión, que lo que se ha hecho es endurecer las condiciones, también se va a meter otros modos de transporte, pero una de las cuestiones que han empezado a hacer también es, al menos, empezar a monitorizar ese problema. De hecho, entonces, a partir del año 2026, va a ser obligatorio que cada compañía, además de reportar las emisiones de CO2, empezar a reportar una serie de indicadores precisamente de ese tema de los efectos de no CO2, que son los NOx, creación de estelas, etcétera, etcétera. O sea, lo que se quiere es empezar a entender el problema, porque sí que es cierto, y hablando, yo no soy un experto de eso, pero hablando con expertos, no está todavía, digamos, clarísimo en qué condiciones y eso. Y luego, paralelo a todo eso, hay mucha investigación. Yo, pues hace no demasiado tiempo, estaba hablando con una empresa que empezaba también a investigar cómo el uso del SAF también podía mejorar eso, las emisiones, y luego también el uso selectivo de cuándo utiliza ese SAF o no, en función de altura, temperatura, en muchas condiciones, también puede reducir esos efectos. Entonces, yo creo que el primer paso para poder, igual que las emisiones de gases de efecto invernadero se conocen ya muy bien, eso es algo que todavía, entonces el primer paso para poder entender algo es empezar a al menos monitorizarlo. Entonces, al menos en Europa, con esta directiva, pues va a empezar a intentar entenderse mejor y de esa forma a ver qué soluciones se le pueden dar. Muy bien. Adelante. Es de la materia prima verdaderamente sostenible. Creo que ese es el problema. Todavía no lo podemos... A corto plazo lo podemos llamar AP. Todavía no tenemos sostenibilidad. Tenemos aviación ciega. A largo plazo la podemos llamar el SAF, porque todo está dependiendo de la electricidad verde y del hidrógeno verde. Y otra cosa, que la descarbonización del sector de aviación está produciendo menos del 2% del CO2 que está contribuyendo ahora todas las industrias. Entonces, creo que hay que trabajar a largo plazo y poner las bases, más o menos, de poner las cosas bien desde el principio. Siempre, sostenibilidad está relacionado a economía. Sino hay que invertir, trabajar, y a largo plazo ya podemos conseguir obtener el SAF y no el A. Muchísimas gracias. Aquí yo creo que hay dos temas fundamentales. Uno, vamos siempre de la mano de Europa, como bien se ha explicado, para bien y para mal. La directiva europea te dice exactamente qué tipo de feedstock o de materia prima puedes utilizar, a partir de la cual producir los combustibles de aviación sostenible, o si pretendemos ahora de aviación, combustibles de aviación que realmente son sostenibles, pero su reducción de emisiones, por el mismo proceso químico y por la misma que vosotros sois aquí los expertos, tienen la reducción que tienen a la hora de combustionar. Pero sí que es verdad que ya no parten de un origen fósil, sino que el CO2 ya se ha fijado antes. Yo creo que en línea un poco con la primera pregunta y con lo que estaba explicando Javier, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, que no se nos llene a todos la boca con el medio ambiente, sino pensar, aprovechar que no podemos depender únicamente de la industria. Al final de lo que se trata es un poco que nosotros aprovechemos el momento en el que estamos en el lugar justo con los instrumentos que tenemos. Así como Javier ha explicado perfectamente que durante la pandemia, los vuelos de repatriación, la importancia de la aviación, la importancia de la industria durante estos últimos tiempos, la industria energética se ha visto también muy patente con la guerra de Ucrania y con la dependencia que tenemos tecnológica y de combustibles fósiles. España tiene un lugar privilegiado dentro de las energías renovables. Tenemos sol, tenemos viento, vamos a tener feedstock suficiente, ya sea por cumplimiento con los distintos desarrollos industriales que se están haciendo y que seguro que muchos de los estudiantes de aquí participarán en breve, porque tenemos huesos, residuos de nuestros queridos bosques que muchas veces no están bien mantenidos, pero que podrían entrar dentro de la economía circular y ser estos aceites
celulíticos de los que se está hablando y se están desarrollando. Va a haber feedstock, va a haber aceites, energías de las cuales, materia prima de la que sacar energía suficiente para hacer combustibles de aviación, y seguro que serán sostenibles. Y luego la segunda parte, yo creo fundamentalmente que estamos aquí todos con una línea de trabajo en el medio, en el corto y en el largo plazo. España tiene una situación privilegiada dentro de las energías renovables. Los estudiantes que están aquí seguro que van a ser mentes privilegiadas que, junto como han hecho y siguen haciendo Carlos y Rubén y Álvaro, desarrollando esas tecnologías que se necesitan, que ahora mismo no existen, ya no sea solo por los combustibles, sino también por hidrógeno, que es necesario también ingenieros químicos para los futuros desarrollos de hidrógeno, para las baterías, para todo en la vida, sea medio, a corto y a largo plazo. Y los políticos que escuchen a los distintos actores, que tengan presente los horizontes temporales y sobre todo la viabilidad económica y medioambiental, que es fundamental. Creo que desde CEPSA aportaremos nuestro granito de arena. Necesitamos químicos, necesitamos desarrollos industriales y no solo quedarnos con lo que ahora mismo está encima de la mesa, sino ir más allá y de la mano de todo el conjunto de la sociedad. Creo que es de lo más importante que se puede hacer ahora si queremos realmente que la madre tierra tenga el recorrido para nosotros y para todo el mundo, para nuestros hijos. Hola, bueno, lo primero, muchísimas gracias, la verdad. Y te lo digo yo, pues que como estudiante y como persona que se pone muy nerviosa en exposiciones, lo has hecho fenomenal. Yo, por ejemplo, he llegado a estar media hora trabado sin poder ni siquiera hablar, así que no hay ni grado de comparación. Luego, por otro lado, me gustaría hacerte una pregunta respecto a las nuevas generaciones de combustibles, porque hemos visto efectivamente que la Unión Europea está sacando una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, creo que hace un año la Universidad de Santiago de Compostela consiguió desarrollar un nuevo método. Una nueva metodología para obtener hidrógeno a partir de lo que es radiación ultravioleta del sol directamente, añadiendo pues una serie de componentes químicos. Entonces, queríais saber qué líneas estratégicas desde CEPSA estáis buscando o en qué líneas estratégicas pues os estáis intentando centrar, porque además aquí tenemos a la coordinadora del máster de hidrocarburos, María Isabel Maribel. Me he confundido completamente el nombre. Que sería también pues que una posible vía de colaboración estrecha también con la Universidad Complutense de Madrid, además de con Rubén, obviamente, y su línea de investigación. Entonces, la pregunta en sí es cuáles son las nuevas líneas que estáis buscando, que estáis abarcando, y si os estáis solamente centrando en el hidrógeno o hay mucho más allá. Gracias por la pregunta. A ver, en el corto plazo, nosotros, como ya ha comentado más Javier, estamos trabajando en combustibles sostenibles de aviación, cumpliendo con toda la red TU, y ese es el corto plazo y el que está ahora encima de la mesa y que ya existe. Ya se hacen vuelos, es una solución económica en el cual implica una inversión adicional y está encima de la mesa. Lo único que necesitamos son economías de escala y, sobre todo, que la sociedad y los políticos y nuestros impuestos se dirijan hacia esa escalabilidad a nivel económico. Eso es el corto plazo y lo que ahora mismo está ya desarrollado, formas de mejorar, las hay, y otras formas industriales a mejorar también. Por parte del hidrógeno, la apuesta de CEPSA, como hemos hablado aquí, España tiene una situación privilegiada tanto con respecto a las energías renovables, y tenemos sol, todo el sol lo sabéis, bueno, incluso hay veces que tenemos demasiado sol, pero tenemos el sol suficiente, el viento y la materia prima para poder fabricar hidrógeno. El Valle del Hidrógeno Verde es una realidad por la que CEPSA ya ha apostado, pero tiene un horizonte más a medio plazo. Como bien ha explicado Carlos, el hidrógeno tampoco es la panacea, necesita de esa forma paralela, mientras estamos hablando, el desarrollo de la aplicación, la aplicabilidad
en la industria en la que estamos hoy hablando, que es la aviación, que tiene muchísimos retos. Pero el punto de partida como productor de hidrógeno, España cuenta con un pistoletazo de salida privilegiado con respecto al resto de ubicaciones que podría haber en el resto del mundo. Pero ya te digo, a corto plazo no es esa energía, esas inversiones existen, se ha anunciado el Valle del Hidrógeno Verde, pero inicialmente la solución inicial para la aviación es el combustible sostenible. Si me permitís, solo por dar idea del reto, porque dentro de esas del Fit for 55 va a haber un reglamento que está a punto de aprobarse, que va a establecer unos mandatos de porcentajes mínimos de utilización de SAF, que empiezan en el 2% en 2025 para acabar en el 70% en 2050. Entonces, claro, alguien puede pensar, bueno, un 2% eso no es nada, ¿no? Bueno, los datos que nosotros tenemos que antes de la pandemia, del conjunto, digamos, de todo el queroseno que se consumía, solo el 0,1% era SAF. O sea que hay que multiplicar por 20 la producción. Entonces, por eso, digamos, es normal que ahora mismo, además de que trabajemos en más largo plazo otros métodos, pero que nos centremos un poco porque el reto es muy grande. Ahora le damos la palabra. Un comentario técnico solo en relación con este punto y la respuesta de Marta. Efectivamente hay trabajos muy interesantes en fotoelectrolisis de agua para fabricar hidrógeno. El hidrógeno tiene dos aspectos problemáticos. Uno, obtenerlo, y dos, manejarlo después sin riesgos y con condiciones razonables. Lo que Manuel se refería ahora no solo está hecho en Santiago, hay varias líneas de investigación, una en la UPM, otra en la propia Universidad Complutense, y la idea es que fabriquemos hidrógeno con energía solar, pero en vez de hacerlo directamente a través de una célula fotovoltaica que genera electricidad, la cual va a un electrolizador, la cual genera el hidrógeno, es mediante catalizadores normalmente de bispiridilo, que lo que hacen es recibir en la propia disolución acuosa la radiación ultravioleta y producir una fotoelectrolisis sin necesidad de pasar por la electricidad intermedia. Hay varios trabajos en este sentido, muy interesantes, pero otra vez con mucho trabajo por delante pendiente todavía. Esos fotocatalizadores son muy inestables, duran muy poco tiempo, son muy caros, muchos son tóxicos, de manera que, claro, cuando uno ve la parte bonita de las cosas, es estupendo. Cuando uno se mete al laboratorio y dice, bueno, ¿qué hay que usar aquí? ¿Cuánto me dura este catalizador? ¿Cuánto cuesta? ¿Con qué peligros me encuentro? Ahí las cosas todavía son muy incipientes, pero efectivamente es verdad que la fotoelectrolisis es un camino que puede llevarnos a la obtención de un hidrógeno en su debido momento, a un hidrógeno sin necesidad de pasar por la propia electricidad convencional. Estamos hablando de gérmenes todavía, gérmenes de los procesos de investigación. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, todo un lujo este plantel que tenemos hoy aquí, encantado de estar aquí. Creo que estoy aprendiendo muchas cosas y es la primera vez en muchísimo, desde siempre, que tengo la posibilidad de oír a expertos químicos hablando de este tema, porque en aviación yo soy de Europa, soy director de sostenibilidad, y es la primera vez que oigo a alguien que nos baja un poco los pies a la tierra. En aviación solemos ser muy optimistas y bueno, nos gusta tirar del carro, ¿no? Entonces es importante. Yo tengo dos cuestiones. La primera era referente al tema de SAF. Nosotros estuvimos como Europa en Sevilla. Fue una presentación maravillosa, estupendo, fenomenal. Lo cierto es que andamos teóricamente en un 2% de SAF. Teníamos que llegar a un 6%, creo que es un 6% en 2030, que no sé si llegaremos, aunque me dicen que sí. Lo cierto es que nosotros tenemos anualmente con SkyTeam, con nuestra alianza, tenemos un concurso entre compañías para ver quién hace vuelo más sostenible. Lo hemos hecho ya durante 2 años consecutivos y nos ha pasado en los dos lo mismo. A nosotros se nos dijo que si queríamos combustible sostenible una cierta regularidad, pues que en Ámsterdam podíamos tener posibilidades. Hemos preparado un vuelo a través de Ámsterdam para ese concurso, llegamos a Ámsterdam y no hay combustible sostenible. Sí lo hay en Madrid, donde teóricamente no había, y hemos tenido combustible. O sea, en la mitad del vuelo no hubo manera de hacerlo. Entonces la pregunta es, primero, ¿vamos a conseguir ese 6%? ¿Es real para 2030? ¿Es real ese 60% para 2050? ¿O va a ser, y ahí va más mi pregunta a los químicos, va a ser más realista el hidrógeno, bien sea líquido o sólido? Y esto son predicciones difíciles de hacer y la observación es muy oportuna. El hidrógeno y yo en aviación no lo veo.
En este momento no lo veo. Primero por riesgos, segundo por forma de almacenamiento y tercero por la experiencia. Mencionábamos, el aeronáutico conoce bien a las Skunk Works de Lockheed, como los que hicieron el SR-71, el U-2, todos los grandes aviones experimentales, y en los años 60, hace 50 años largos, intentaron un avión de largo alcance de reconocimiento que sustituiría al SR-71 y que sería propulsado por hidrógeno. De hecho, construyeron en Lockheed una planta especial para tener hidrógeno, donde tuvieron una explosión muy seria, después de que los expertos químicos les dijeran cuidado con lo que hacéis con el hidrógeno. Sois ingenieros aeronáuticos, no sabéis nada de química y el hidrógeno es un explosivo con el que se juega con mucha dificultad. De modo que yo creo que más bien, de momento, la fase inicial de los SAF será claramente el primer paso. Me parece que, en punto de vista químico, ese es el camino. ¿Que hay dificultades muy grandes de logística? Pues sí, y que seguramente hay momentos en que es necesario hacer ciertos trueques entre el hidrógeno, entre el combustible fósil y el SAF, que a lo mejor transportarlo cuesta tanto que no compensa el ahorro que se produce y conviene comprarlo pero no usarlo, en fin, cosas que sabemos que están pasando también y que permiten, pues por lo menos, reducir indirectamente la cantidad de combustible fósil. Pero yo el salto al hidrógeno de aviación, hoy por hoy, me parece que está muy lejos todavía. Muchas gracias por volar con nuestro SAF el pasado noviembre. Lo primero, como he intentado explicar al principio, nosotros ya tenemos una unidad de fabricación de combustible sostenible, o sea, de SAF. El proceso ahora mismo se utiliza el proceso químico de un coproceso, en el cual aquí todos los presentes en nuestro día a día, así como sí que tenemos muy claro que cuando pagamos un billete de avión, los que somos más mayores hemos pagado cantidades pues X y ahora pues lo tenemos como mucho más comoditizado. Es verdad que todos cuando utilizamos nuestro coche, el diésel ya tiene un componente muy importante de biocombustible. Esa tecnología existe. Nuestras unidades de producción ahora mismo pueden producir biocombustible y para biocombustible que finaliza en un proceso de biodiesel o sostenible o SAF. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la tecnología existe, pero como todas las industrias necesitas aprovechar el momento e iniciar las inversiones que tienes que hacer para tener unidades específicas, en este caso de biodiesel, biocombustible que podrá ser o biodiesel o SAF. Para el 2025 sí o sí va a haber el 2%, como ya se hicieron esos vuelos, los feedstock están asegurados. Para el 2030 sí que va a haber el 6%, incluso aquellas aerolíneas, haya o no concursos de vuelos sostenibles por las alianzas, incluso muchas aerolíneas han expresado y en sus memorias de sostenibilidad han hecho declaraciones de cumplir el mandato, incluso más allá de lo que nos está pidiendo a todos Bruselas y la sociedad. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir mejorando los procesos técnicos, esas inversiones que en el tipo de industria, en este caso la energética, no son de un día para otro, porque son unas instalaciones industriales que requieren ser muy intensas de capital y requieren dar soluciones a nuestros clientes, que son las aerolíneas y los pasajeros. Tenemos que trabajar todos en esa dirección para que, uno, lo cumplamos, que se va a cumplir, exista el producto y luego todas estas fórmulas que nos está pidiendo Bruselas, tanto a las aerolíneas como a los productores energéticos, alinearlas. Muchas veces el político plantea soluciones ideales, como que haya combustible sostenible en todos los aeropuertos. Es verdad que en Ámsterdam, como en Heathrow, son aeropuertos que inicialmente ya tienen sus instalaciones específicas o algunos actores del mundo energético han decidido tener combustible desde el día cero sostenible en estas instalaciones. Nosotros tenemos que aprovechar la idiosincrasia que tiene España de nuestro pipeline, nuestro sistema, la solución drop-in, o sea, el producto al final sostenible, el SAF, es exactamente igual que el Jet A1 fósil, con lo cual tenemos que aprovechar lo que ya tenemos entre manos, que es un sistema perfecto de tubería y una posibilidad de hacer entender al legislador y hacer entender a la sociedad que el combustible
lo lógico, el combustible sostenible, es que llegue a aquellos sitios donde económicamente y el conjunto de los actores llegue, para que al final llegue a todas partes, pero hay que poner un poco de raciocinio en el querer que llegue esta sostenibilidad en tiempo y forma sin que nos ahoguemos económicamente. ¿Va a haber combustible sostenible? Sí. El 2%, 2025, el 6% 2030, sí. Pero de la mano de todos tenemos que buscar que sea lo más medioambientalmente posible y económicamente sostenible. Y en eso estamos trabajando. Y me sabe mal que llegarais a Ámsterdam y que no tuvierais, porque supongo que alguien os había dicho que iba a tener, pero en eso estamos, en las soluciones estas que bien se están planteando, que ahora acaba de decir Carlos, de más o menos imaginación para que llegue a todo el mundo. Es verdad que las transiciones, que yo sepa, no sé cuántos de los aquí presentes tienen un coche eléctrico, pero no puedes recargar la batería donde quieres. Muchas veces cuando viajas tienes que prepararte casi más dónde vas a parar, que pues al combustible hay que darle el mismo sentido común que al resto al combustible sostenible, hay que darle el mismo sentido común, que es vamos a que llegue como lo mejor posible para todos y dando soluciones económicas y de producción. No puede ser que lleguéis a Ámsterdam y que no haya. Eso no te hubiera pasado con Cepsa. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias Marta, gracias Javier, Carlos y Rubén. Antes de dar la palabra, si te parece bien, Javier, para que tú cierres hoy este desayuno coloquio, pues deciros que aquí está la industria, aquí también está la universidad. Creo que tenemos que unirnos. Yo decir a ALA y decir a CEPSA que se anime a hacer cosas con la Universidad Complutense, que tenemos una facultad magnífica, donde hay unos estudiantes magníficos y unos profesionales increíbles con laboratorios, y que invirtáis con nosotros, porque la verdad es que lo que queremos es que España tenga esa producción en España, que no lo tengamos que comprar fuera de España, que es lo que al final luego acaba siendo y no tiene ningún sentido. Así es que muchas gracias a todos y te doy la palabra a Carlos para que Javier, para que cierres. Bueno, pues muchas gracias y a ver, yo creo que, digamos, en este foro en el que estamos, digamos, un foro académico y con alumnos, yo un poco siempre que tengo esa oportunidad, digamos, me gusta pues recordar una cosa, ¿no? Yo soy ingeniero aeronáutico de casualidad, yo quería hacer teleco, por razones que no me vienen al caso, al final acabé siendo aeronáutico, pero tuve una gran suerte que durante la carrera descubrí la que realmente era mi pasión y mi sueño, y en aquel momento mi sueño era alguna vez trabajar en el sector de las compañías aéreas, ¿no? Y al final pues lo conseguí. Entonces un poco lo que siempre digo cuando estoy con alumnos es que luchéis todo lo posible para intentar descubrir cuál es vuestra verdadera pasión, mucho seguro que lo sabréis ya, desde luego, y que eso sí, una vez que lo hayáis conseguido, que luchéis como sea para poder, digamos, desarrollarlo, porque no hay nada mejor a nivel profesional que trabajar en algo por lo que tú pagarías por hacer lo que es, por lo que a mí me pase una gran suerte. Y ya que estamos un poco hablando de sostenibilidad, pues habréis visto que en este campo, desde luego, hay muchísimo potencial, es una realidad ya hoy en día, pero será muchísimo más a futuro. Pero si no es la sostenibilidad, yo también os diría, no os dejéis llevar por modas. Si vuestra pasión es otra, entonces luchar por esa pasión. Al final las modas vienen y se van, y entonces lo importante un poco es eso, es que cuando estéis en el futuro deseando vuestra carrera profesional, os levantéis todos los días diciendo qué bien que tengo que ir a trabajar y qué bien que además me van a pagar por ello, porque esto es lo que realmente a nivel profesional a mí siempre me gustaría hacer. Y un poco con eso pues cerrar esta, digamos, sesión, y muchísimas gracias por invitarme y estar aquí con todos estos grandes panelistas. Muchas gracias. Ahora hay un desayuno, que quiera tomar algo, un café, podemos así seguir hablando en el desayuno. Muchas gracias.